Buen día a todos, mi nombre es Angie Vanessa Fiscal Gómez, curso una licenciatura en lengua castellana y literatura de sexto semestre de la Universidad de Nariño en la ciudad de Pasto. Bueno, les vamos a presentar una investigación que hemos estado desarrollando a lo largo de estos semestres y lo denominamos con el título El Hacedor de Versos Libres en grado noveno de Colegio de San Juan Bosco, que tiene como foco en la producción de textos poéticos creativos en los estudiantes. El tema es producción de textos poéticos. Bueno, en la descripción del problema tenemos que los textos poéticos en las instituciones educativas es una herramienta de gran importancia, ya que es un aval que se le da al estudiante para que le vaya bien en sus rendimientos académicos y es algo que se usa durante toda la vida, que es el lenguaje, la escritura, la lectura, ya que y aparte de eso es un ejercicio donde converge lo cognitivo, la capacidad de extraer el entorno y llevar al texto con eso queremos fomentar el dominio del lenguaje y la expresión individual. Bueno, también tenemos por otro lado que fomenta la metalingüística y la reflexión personal. La metalingüística nos referimos que el lenguaje puede llegar a desde cualquier lugar y puede hacer lo que sea, puede crear cualquier escenario. Y la reflexión personal es la catarsis que produces cuando escribes desde ti, cuando se trata de poesía. Sin embargo, la producción de textos poéticos se ha truncado en las aulas de clases, dado que presentan dificultades a la hora de crear o recrear metáforas expresivas, debido a que algunas veces se plantea de manera solo con fundamentos teóricos y menos prácticos, lo que resulta complejo la adquisición de esta producción de textos poéticos como tal. Entonces los estudiantes lo que producen son, a la hora que se les pone en actividad, un texto banal que no impacta para ellos y no trasciende en su vida para nada. Bueno, como objetivos tenemos algo que nos ayude como a darle una posible solución a la problemática y como objetivo general tenemos diseñar una estrategia didáctica que fomente la producción de textos poéticos creativos en los estudiantes de noveno de bachillerato del Colegio San Juan Bosco para potenciar la creatividad, expresión emocional y el dominio del lenguaje poético. En los específicos tenemos que implementar una estrategia didáctica en la escritura poética que integre metodologías actuales para potencializar la creatividad y la expresión emocional en los estudiantes. Tenemos también analizar el uso de metáforas y la profundización de los temas producidos por los estudiantes para determinar el impacto de la estrategia didáctica, identificar las principales dificultades, valorar la creación de metáforas expresivas y en la hora y en la expresión de conexión de la conexión personal en los textos poéticos producidos por los estudiantes de noveno grado. Bueno, este estudio prioriza los poemas, como datos, como fuentes primarias, los poemas producidos por los estudiantes. También se adapta a los medios digitales, generando una herramienta más, se podría decir, más aplicables en el salón de clase. Se fomenta la escritura poética, no solo se estimula la creatividad, sino también que se valida la experiencia adolescente como herramienta para la creación de los textos en sí, transformando la percepción de esta etapa que se la conoce como conflicto en noveno, que está en una transición de 14 a 15 años, como una oportunidad de crecimiento y exploración individual para la poesía. En consecuencia, también eh, conoceremos también las emociones, las emociones como también un medio para la didáctica que queremos implementar para la producción de texto. Eso se resulta necesario abordar desde este medio tanto como el desarrollo socioafectivo como el cognitivo, ya que escribir también desarrolla habilidades lingüísticas y otras, por supuesto, con el propósito de disponer herramientas que fomenten la escritura en los estudiantes. Por otro lado, es crucial comprender cómo leen y cómo están escribiendo los nativos digitales a los cuales nos dirigimos y va aplicado este estudio con el fin de, en base a eso, implementar una estrategia didáctica efectiva para que los estudiantes escriban. Bueno, en el margen internacional tenemos un estudio realizado en Italia por Ángel de la Torre en experiencias digitales con la poesía en el aula, 2022. Un estudio contemporáneo que aborda la investigación literaria pedagógica y demuestra que la poesía digital logra sintetizar las vanguardias históricas con una posibilidad propia de la era digital, actualizando así como la concepción de la creación poética para el siglo XXI como tal. Este trabajo examina 45 obras hispanohablantes de poesía publicada en plataformas digitales, lo cual, lo cual clarifica como, de manera clara como como el género de la poesía trasciende en medios también digitales y la importancia de implementar estrategias de este tipo para fomentar en los estudiantes la producción de textos. Por otro lado, tenemos el estudio de Jones William Spatel, un estudio realizado en Reino Unido y Estados Unidos, que investiga el impacto de la digitalización en la enseñanza de la poesía en entornos educativos. Bueno, aquí ya estamos hablando del impacto como tal. Este tiene un enfoque metodológico comparativo y en los cuales los autores exploraron diversas estrategias pedagógicas que combinaban métodos tradicionales y actuales que serían digitales. En
Entre las intervenciones analizadas se destacan actividades como la creación de blogs literarios, redes sociales, plataformas, incluso juegos en línea donde se da ese intercambio. También es importante para nuestra investigación conocer el impacto de los dos lados que fluye la tecnología como tal, para según eso realizar nuestros, nuestras proyecciones a la hora de abordar las didácticas. Bueno, en el ámbito nacional, en los antecedentes nacionales, tenemos a Bendy Parra y Sandra Parra, que incorporaron elementos de estrategias didácticas para la producción escrita en el 2018 en 3 zonas rurales de la ciudad de Bogotá. Bueno, este estudio se fundamenta en analizar o estudiar las didácticas como tal, mm, o saber aplicar las didácticas para que en sí sean efectivas. Esta investigación puso como en relieve cómo el diseño y la implementación de métodos didácticos pueden favorecer el desarrollo de competencias también lingüísticas, expresivas, lo cual resulta fundamental para la formación de estudiantes. Por otro lado, busca métodos pedagógicos también que pueden desarrollar competencias lingüísticas y expresivas en los estudiantes. Esto se alinea con lo que nosotros buscamos, que es didácticas que ayuden con la expresión de los estudiantes para crear un lenguaje poético. Por el otro lado, tenemos el estudio titulado La lírica como herramienta didáctica para el fortalecimiento de la escritura creativa a través de las TIC en los estudiantes del 2020. Bueno, es significativo pues evidenciar cómo las herramientas tecnológicas de las TIC en el aula favorecen el fortalecimiento de competencias lingüísticas y la creatividad. También, como fue aplicado a nivel nacional, se logró como evidenciar una motivación de los estudiantes al enfrentarse con estas herramientas. Con talleres prácticos y metodologías innovadoras, se logra transformar como el proceso de la producción literaria y generando un ambiente de aprendizaje como más adecuado, más un poco mejor para los estudiantes. El estudio se enfoca en un contexto, diferente, en este caso la implementación de las TIC en las instituciones, los principios de relevancia de las metodologías activas y participativas resultaron aplicables al entorno educativo como tal, guarda la redundancia, lo que nos permite desarrollar una estrategia contextualizada y con estas herramientas para el grado noveno de San Juan Bosco, que es nuestro proyecto. Bueno, por otro lado tenemos el antecedente regional, un estudio de Delgado Ullola, el estudio de la poesía tradicional en procesos de construcción de identidad en las comunidades afrocolombianas, aporta evidencias sobre el papel de la poesía tradicional en una modalidad oral, lo cual ayuda a la formación de identidades, tanto regionales como individuales. Este estudio se realiza en Tumaco, se desarrolla con un enfoque pedagógico literario y analiza las prácticas orales, cómo actúan las prácticas orales como sistemas de memoria viva en la comunidad, por lo cual este estudio, al combinar el análisis de literatura oral y tradicional con la propuesta de transformación y adaptación, se obtiene un panorama completo y cómo las narrativas de estas regiones pueden seguir al margen de los años. Bueno, ya pasando al marco teórico en la poesía es un arte que trasciende el lenguaje como tal y se convierte en un espacio de exploración tanto estética como emocional. Es algo que viene desde lo interno y lo externo como tal. Escribir poesía implica transformar recuerdos, emociones, amores, vivencias, tristezas en eso, en un relato, en un escrito, en pasarlo como tal a un texto donde queda ese sentimiento vivo por muchos años más. También es la transformación de una realidad, se dota el mensaje de una resonancia que excede la literalidad. Como menciona Huidobro, con su famosa frase, el poeta es un pequeño dios, lo cual me parece que es muy adecuado para conocer cómo cómo el lenguaje es tan poderoso que puede recrear cualquier cosa y cambiar también ideologías. Y desde el proceso poético pasa lo mismo, podemos jugar como quiera límites a la imaginación. Desde tiempos remotos la poesía era considerada como una manifestación artística. Por ejemplo, para Aristóteles, antes de Cristo, 330 antes de Cristo, introduce el concepto de mimesis, entendiendo la poesía como una imitación neta de la realidad. También como recreación que utiliza el lenguaje y el ritmo para transformar la experiencia humana, el lenguaje como medio de transformación. Por otro lado tenemos a Lorca y la teoría del juego y el duende, lo cual ya juega con lo místico de la poesía, lo pone al borde de los límites de las emociones, dice que es cuando habita un duende y destruye la musa que había construido como la que nos habla para escribir, sino que ahora es un duende que espera esos bordes son las letras esperando a que nosotros las escribamos como tal.
Hay una frase que me gusta que lo dice Lorca, que la poesía es quebrar los estilos y usar la sangre como tinta y la vida como lápiz. De eso también hay géneros de poesía, conocemos uno de los mencionados aquí es la poesía lírica, que se centra en la expresión de sentimientos, emociones y pensamientos del poeta como tal. Se da en la antigua Grecia, lírica viene de figuras como Safo y Píndaro, que en la plaza se sentaban a narrar historias como tal, tocando la lira. Con el paso del tiempo, la lírica se consolidó como una herramienta, ya que se empezó como embellecer el lenguaje. Por otro lado, la poesía épica se origina también con tradición oral, empieza siendo tradición oral, por eso la importancia de la poesía oral. eh, Funciona como un medio para preservar la memoria, porque exalta hazañas de personajes heroicos como Homero. Entonces, este subgénero se caracteriza por su estructura extensa y un tono elevado que vincula los relatos heroicos con los valores culturales y sociales. Por otro lado, la dramática, eh, narra historias que se pueden después adaptar al teatro. Son historias contadas a través de diálogos que con el tiempo se fue el lenguaje enriqueciendo de manera poética. La poesía existencial viene del movimiento filosófico del existencialismo, que es la oportunidad de tocar temas que a veces hay personas que quieren hablar y ese es el tipo de poesía que te lo permite. Habla de la muerte, la libertad, el absurdo, la existencia. Un rasgo característico es que no es para dar respuestas, sino más bien para indagar. La poesía cotidiana se orienta a la representación de la vida diaria, capturando como la esencia experiencia, de la experiencia ordinaria, haciéndola con el lenguaje algo bello. Bueno, por otro lado, como imagen del marco teórico, también tenemos la escritura, que debe de entenderse como un proceso cognitivo dinámico y recursivo, más que como un acto de transcripción de ideas. Autores como Flower y Hayes, de 1981, describen cómo el escritor se enfrenta a un problema retórico definido por la intención entre tema, audiencia. También conocemos aquí el propósito comunicativo que activa la recuperación del conocimiento de la memoria a largo plazo. A partir de ahí, la escritura avanza a través de fases interrelacionadas de planificación. Planificación, traducción, revisión, y ellos se ponen que ninguna escritura, el proceso de escritura es lineal. Para Gianni Rodari, La gramática de la fantasía, en el 90, la introducción al arte es inventar historias, un planteamiento que conciba a la escritura creativa como un juego regulado. Poner escenarios donde donde la escritura sea libre y se pueda potenciar desde allí a los estudiantes. También tenemos lo que son los tipos de escritura narrativa. La escritura narrativa constituye como eh, donde aparecen los relatos, los cuentos, los personajes, organiza sucesos en el tiempo y utiliza tramas que conectan con lo emocional. En la descriptiva construye mundos internos y externos con carga semiótica. Se orienta a evocar imágenes sensoriales mediante detalles que se recrean en el ambiente. La escritura expositiva, por otro lado, es una herramienta indispensable para la comunicación clara y organizada de conocimientos. Esta escritura radica en lo lógico de un texto. Y la escritura argumentativa se centra en la construcción de razonamientos sólidos que buscan persuadir o generar debate, exponer o refutación o contraargumentos, todo lo que está como en el ámbito académico. La escritura poética, ya como conocíamos, se caracteriza por la exploración estética del lenguaje, en la que forma contenidos se entrelazan para evocar así emociones. Bueno, y yéndonos también a otro tema del marco teórico, que es la didáctica. La didáctica se fundamenta en el análisis de los principios de la enseñanza y el aprendizaje en contextos amplios. Es cómo se aplica el teórico práctico en situaciones pedagógicas. La didáctica diferencial, por otro lado, se denomina didáctica especial en algunos casos, por la adaptación de métodos y contenidos educativos a las características, necesidades y contextos socioculturales según el aprendiz. La didáctica específica es cómo se especializa para la enseñanza del contenido particular de cada disciplina. Metodología. Este presente estudio cuenta con un paradigma sociocrítico, ya que busca la transformación social y pedagógica mediante la reflexión crítica de los poemas que realicen los estudiantes en el aula de clase. El enfoque cualitativo, ya que comprende la complejidad de la escritura creativa y las prácticas educativas a través de la observación. Las técnicas de recolección de datos son observación de estudiantes en el aula a la hora de enfrentar un texto, la revisión bibliográfica y documental, talleres de escritura creativa, producciones textuales entrevistas grupales y las listas de chequeo y diarios de campo como guías en todo nuestro proceso. Muchas thank yous.